Muy buenas noches a todas las personas que de nuevo se conectan aquí a través de su fanpage de Manualidades Casanagu. Esta, como siempre, es la cita de todos los martes que les da la cordial bienvenida a esta, su posada árabe. Importante recordarles a quienes nos encuentran a través de nuestras redes de Manualidades Casanago y nos pueden observar a través de Facebook Live y también en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden igualmente seguirnos a través de nuestro Instagram, Casa Lineal Piso Nagu, y no olviden también oírnos a través de nuestros diferentes canales de podcast que tenemos para ustedes. Está Google Podcast, está en Spotify, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public y en Anchor. Así que no hay excusa para que se pierdan ninguna de nuestras charlas, de nuestros juegos y todo lo que ofrecemos a través de este su espacio en Manualidades Casanago. Y hoy aquí encontrados en la Posada Aralín. Mi nombre es Carlos Cortázar, el bardo errante, quien hoy les hace esta cordial invitación para que exploremos un tema muy interesante que tendremos el día de hoy, que tiene que ver con Brandon Sanderson y la construcción de mundos en el rol. Este es un autor muy interesante, pero para ello tenemos, como siempre, invitados especiales que nos van a ayudar a explorar este mundo. Inicialmente, saludamos a nuestro querido máster de cabecera que, como siempre, está aquí presente. Camilo, muy buenas noches y bienvenido a este tu espacio de la Posada Ararí. Charlie, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Heme aquí, un mueble más de la Posada Aralín, dispuesto a compartir contigo, con nuestro invitado, con nuestro estimadísimo público, que no lo dijiste, perdóname, meto la cucharada. Querido público, aprovechen, si tienen algunas preguntas, podemos hacerlas. Nuestro invitado está más que preparado para responderlas todas y atajarlas. Él dijo, estoy hecho un crack hoy, entonces pues aprovechémoslo. Es broma, César. Un poco cruel, no mentira, no cruel, nuestro máster siempre es así. Y bueno, y él se jura que es un mueble, o sea, no quiere tomar el papel del barman, no quiere tomarlo, él se jura como parte del mueble. No sabemos si silla, mesa o bueno, vaya uno a saber, pero bueno, antes de ahondar en esos aspectos, vamos también a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, alguien que ya nos acompañó en una ocasión anterior y que hoy tenemos oportunidad de tenerlo aquí de nuevo en esta La Posada Aralín. Él es César Ortega, productor multimedia, estudiante de ingeniería multimedia, también es asistente de producción del canal institucional RTBC, Sistemas de Medios Públicos, y creador contenidos, además de escritor principiante. Así que César, bienvenido a esta tu posada a Aralí. Buenas, hola. De nuevo, muchas gracias por invitarme otra vez. Y bueno, esa bio parece más una bio de Twitter, o ni siquiera de Twitter, de Hi-Fi, cuando existía. Una bio de esas súper largas, en donde lo que importa son las 3 primeras palabras. Y ya está, pero gracias. Pero bueno, igual es importante siempre ahondar un poco sobre este mundo y como vemos César nos acompaña ya desde todo juicioso desde sus oficinas de trabajo, o sea, nos sacó un espacio y un tiempito aquí para charlar sobre este tema muy interesante. Y bueno, antes, vamos a hablar por aquí. Dante, eres un crack. Por aquí nos dice Miguel Velosa, a quien saludamos cordialmente. Gracias, Miguel. Dante es mi seudónimo en internet, por cierto. Ah, vea pues, interesante. Oh. Sí, Ahí para saberlo. Y bueno, vamos ahora sí a lo que nos trajo el día de hoy a esta charla agradable. Y es Brandon Sanderson. Hemos estado durante todo este tiempo a lo largo de los programas hablando de la importancia y lo vital que es la construcción de mundos en el mundo del rol. Valga la redundancia. Entonces, para seguir andando y lo que tiene que ver ahora con referentes, y preguntar a César primero justamente que nos comente, bueno, ¿quién es Brandon Sanderson para aquellos que quizás no saben o no conocen sobre este escritor? Bueno, Brandon Sanderson es el amo y señor de la literatura fantástica. No, mentiras. Brandon Sanderson es un escritor de fantasía que se ha ganado un puesto muy, muy a pulso
los últimos años a través de sus novelas como Nacidos de la Bruma o El Antris, o bueno, tiene un catálogo increíble, ahorita está escribiendo El Archivo de las Tormentas, y sobre todo muy polémico, buena moto esa, sobre todo muy polémico porque Brandon Sanderson desafía muchos tropos que se utilizan en la narración. Eh, ha sido una influencia y ha sido un maestro en enseñar una nueva forma de narrar, pues no tanto nueva, no reinventó la rueda, pero sí lo que hizo fue trabajar con eso y crear una estructura tanto semántica como narrativa, bueno, no sé si estoy redundando, semántica como narrativa, en la construcción de mundos, en la inmersión de los lectores en sus obras y sobre todo en la cohesividad que tiene, pues bueno, sus diferentes personajes, mundos, sistemas, bueno, etc., ¿no? Bueno, un poco ya conociendo pues de lo que inicialmente es escritor y que vamos a seguir ahondando poco a poco frente a lo que es su obra y lo que, y, bueno, y por qué hace parte dentro de este entorno del rol. Eh, ¿Cómo fue que encontraste, cómo descubriste a Sanderson en tu vida, César? Pues a Sanderson lo descubrí en YouTube. Estaba buscando masterclass y ese tipo de contenidos acerca de narración, porque pues estamos, como lo hablamos en el anterior episodio, trabajando una campaña para el juego de rol que estamos diseñando. Y estaba como buscando referencias. O sea, estaba como muy enseguecido por Tolkien, estaba trabajando como muy de la mano de él y de la forma que él lo hace. Sin embargo, pues me di cuenta que había muchos otros autores y casualmente YouTube me recomendó una clase de él que estaba grabada, que está en su canal de YouTube. Y precisamente la clase era World Building, era construcción de mundo, y hablaba de personajes. O sea, era como una serie de videos en las cuales pues él daba algunos tips y pautas. Ya después empecé a buscar la literatura de él, empecé a buscar sus obras, empecé a conectar con youtubers que han leído a Sanderson, empecé a ver sus reseñas, porque pues no tengo dinero, no mentiras, me gustaría mucho comprarme todos los libros de Brandon. Hasta el momento solo he tenido la oportunidad de echarle mano a Nacidos de la Bruma. Eh, y bueno, empecé a consumir Sanderson y empecé a ver que es muy efectiva la forma en la que lo hace, porque pues, me encanta leer, sobre todo pues libros de fantasía. Harry Potter me lo fumé inmediatamente, o sea, salía libro, lo buscaba donde fuera y a leer. Entonces, sí, o sea, creo que es distinto, es diferente la forma en la que lo hace y no es diferente a mano, para nada. Bueno, bueno, hemos coincidido dentro de lo que es esta exploración y dentro de este universo fantástico, porque lo de Sanderson explora en lo que inicialmente uno alcanza a indagar, es un universo gigante que complementa no solo un planeta, sino diferentes planetas, o sea, que se llama el Cosmere, me corrige dado caso, el Sí, Cosmere, sí. Una es el barbaridad. serie de compendios, es increíble todo lo que uno encuentra allí. Pero no, aquí para ambos justamente es de ahondar y de señalar, bueno, cuál es la importancia de Sanderson a la hora de hablar de creación de mundos. Es complejo porque, pues, a ver, para gustos colores, realmente hay muchas formas en las que puedes crear un mundo, pero por lo general siempre caes vuelvo, lo repito, en algunos tropos que son muy comunes. La forma en la que Sanderson diseña sus mundos es fantástica, sí, pero te da unas reglas en las cuales tú te sumerges, o sea, tú aprendes las reglas de ese mundo, entiendes por qué ese mundo es así, entonces más adelante, si llega a pasar un evento con un personaje X o pasó esto, entiendes y dices, ah, claro, esto pasa porque ya me explicaron cómo funciona el mundo. Entonces, de a poco él te mete en una vastedad, en una cosa enorme, en un mundo enorme,
te explica y te enseña cómo funciona, para que después tú como lector puedas sacar tus propias conclusiones y por eso te sumerjas más en lo que estás leyendo, ¿no? Y hablamos de que Sanderson lo escribe poco, o sea, él escribe ladrillos del tamaño del Taj Mahal, o sea, es una barbaridad. Sí, nos pudimos percatar en esa exploración que hicimos. No sé, Camilo, justamente hablaba de unos tópicos iniciales, César, que son parte de la referencia de Sanderson. ¿Cuáles son específicamente estas referencias? Hay una que nos habla de la teoría narrativa de Sanderson, si es opuesta a Tolkien dentro del conocimiento, dentro de lo que pudiste alcanzar a indagar, Camilo. Tú como conocedor que eres de Tolkien. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de lo que alcancé a ojear. Aquí sí, una vez más, yo lo diré solo una vez y creo que el resto quedará evidente. Hoy la eminencia en el tema es César. Yo aquí Total. soy un invitado, yo aquí soy el perchero. Mire qué bonito, me veo brazo cruzado y sonriendo. Yo escucho y aprendo. Pero Aprendemos. Pero de lo que ojeé me llamó la atención cuando él dice, no, pues es que yo, perdónenme, lo parafraseo, pero dijo, yo soy un flojazo, yo no soy un, Sí. yo no soy un George Martin, yo no soy un Stephen King, yo no soy un Tolkien, y en medio de todo yo me atrevo a oponerme a Tolkien porque, porque me quedó grande leer El Señor de los Anillos. Yo por ahí me leí El Hobbit y empecé con El Señor de los Anillos y me quedó grande y desarrollé mi propio estilo, que como aporte, o sea, cuando leí eso dije, ve, qué interesante, porque él dice, yo si he logrado algo es ser riguroso, y entonces yo tengo un cuadrito de Excel donde voy registrando cuánto escribo al día. Entonces, que si escribí 3.000 palabras, pues 3.000. Que si llegué a 2.900, pues 2.900. Que si un día estuve flojo y escribí solamente 800, pues 800, pero sagradamente lo registro. Este día solamente escribí esto para darme cuenta de cómo va mi fluctuación de trabajo. Y dije, wow, o sea, esto me gusta. ¿Por qué? Yo lo había dicho en algún programa anterior, soy tolkieniano, o sea, es que Tolkien fluye por mis venas. Yo ahora para dormir a mi hijo le estaba leyendo un fragmento de los cuentos inconclusos. Nos terminamos hace poco El Hobbit, ¿m? Sin Que contar los juguetes que tienes de ahí a merced. déjalo de ese tamaño con qué cosas juega mi hijo. Pero, pero el asunto es que detrás de todo eso es un gusto y una inspiración directa de Tolkien. Pero sin embargo, si yo miro mi propio estilo de producción, de escritura, pues creo que lo dije, perdón, de producción, yo no puedo ser Tolkien, ni me interesa ser como Tolkien. Y después de leer a Sanderson, yo diría, soy más como Sanderson, salvo con lo riguroso en Excel. Yo tengo un momento de inspiración, lo plasmo, o sea, perdónenme por ponerme en primer lugar, pero básicamente hago eso. ¿Mm? Y se me ocurrió una idea, hoy en la tarde justamente Carlos me hizo una pregunta sobre el panteón que funciona en mi escenario de juego, y en ese momento aterricé unas cosas que tenía en la cabeza, pero que yo no había escrito. O sea, es que en ninguna parte lo había escrito y empecé a escribírselo a Carlos en el chat y luego dije, uy, esto es valioso y lo copié en el archivo que tengo del borrador del Panteón y en algún momento le daré forma a eso, pero cogí la idea y la plasmé. Entonces, perdón, porque para poder articular lo que yo leí, tengo que compartir qué me impactó a mí, porque creo que en parte está bien hacer la experiencia de todo máster o de todo jugador cuando se enfrentan a un coloso como Sanderson. Y de nuevo, sigan ustedes. Bueno, antes de seguir ahondando, vamos a saludar a las personas que allí nos están comentando. Saludos a Juan Carlos Herrera, que como siempre ya está atento. Saludos a Alejandro Loaiza, un abrazo para él, a uno de nuestros jugadores. Saludos a Edwin Latorre, que también es otro de nuestros chicos de mesa, así que un abrazo para él. Y bueno, ya nos comentaba César que tuviste oportunidad de leer uno de los libros de Brandon Sanderson.
Uno que puede encontrar dentro de sus escritos de interesante y que quizás sea una huella propia dentro de su manera de escribir. Yo creo que Sanderson es muy estricto a la hora de relacionar lo que son sus personajes y cómo son afectados por el mundo que ya te viene contando. Creo además que si es estricto con sus personajes y con las historias y cómo se desarrollan estos personajes, creo que lo es aún más a un punto casi inhumano con los sistemas de magia. Creo que los sistemas de magia de Sanderson son muy fáciles de entender y como venía explicando hace un momento, te explica también cómo funciona el sistema de magia y te enseña las reglas desde un principio y te lo deja súper claro que como lector, nuevamente, tú puedes asumir qué y qué no se puede hacer con ese sistema de magia, qué y qué no puede hacer un personaje y cuáles podrían ser esos problemas que tengan o esos conflictos que tengan esos personajes que desarrollar de acuerdo al sistema de magia. Me parece que es súper estricto con eso, me parece que es muy interesante la forma tan pulida como lo tiene. Según sus propias palabras, Miss Moore no es tan, Naciente de la Bruma no es tan estricto como lo es. Me gustaría empezar el Camino de los Reyes y el Archivo de las Tormentas para ver qué tan, o sea, qué tanto ha pulido pues esa rigurosidad con la que pues él plasma tanto mundos como sistemas de magia, que me parece súper interesante los sistemas de magia que él propone. Justamente hablando de esos aspectos y de ciertas normativas que él define y él sigue eh, tajante dentro de sus escritos, hay dos elementos que vale la pena mencionar y que vamos a justamente explorar. Uno es el síndrome de Campbell y el otro las leyes de magia de Sanderson. Hablemos inicialmente justamente de esas leyes de magia y en qué consiste tanto esa magia blanda y en qué consiste esa magia dura a las cuales refiere Sanderson. Bueno, los términos de magia dura y magia blanda no son propiamente de él, antes tenían otros nombres, pero pues nadie se había atrevido como a hacerlo tan mainstream. Sin embargo, pues estas normas que él se propuso para definir qué es y qué no es una magia dura o blanda, pues son bastante interesantes. Entonces, él habla de, por ejemplo, pone el ejemplo de Harry Potter o del Señor de los Anillos en sus clases, eh, porque pues eso caracteriza mucho la magia blanda y la magia blanda siempre cuando empiezas a examinar un poco cuáles son las justificantes o las consecuencias de utilizar magia, o bueno, un sistema que sea superhumano, que vaya más allá, eh, y no encuentras una respuesta lógica más allá del clásico lo hizo un mago, en ese punto ese tipo de magia puede considerarse magia blanda. Entonces, la primera ley de la magia de Sanderson tiene que ver con si tienes un problema que puede resolver la magia, pero cuando se resuelve no da una verdadera satisfacción, entonces no pongas ese problema, porque entonces estás utilizando un recurso narrativo que simplemente te va a solucionar un problema y no va a ser creativo desde desde el punto del personaje, desde el punto de quien resuelve el conflicto. Eso es interesante porque, por ejemplo, yo pues me gusta mucho analizar la escena del Cáliz de Fuego en la cual Harry Potter es escogido como uno de los candidatos o uno de los concursantes del torneo de los Tres Magos. Se dice que el Cáliz del Fuego es un objeto mágico arrechísimo, es una vaina loquísima, súper antigua, tiene como vida propia o algo así para poder escoger a los personajes. Y pues un mortífago fue capaz de hechizarlo. ¿Cómo? Nunca te lo explican. Simplemente, pues, la copa le saltó un cuarto nombre. El cuarto nombre es el elegido, nuestro amigo Harry Potter. Y
Y ok, o sea, nunca te explican ni te dicen cuáles son las limitantes de poder hechizarlos, si cualquier otra persona puede hacerlo. Entonces, un estudiante de último año de Hogwarts puede hechizar el cáliz de fuego si conoce el hechizo correcto, si sabe mover la varita como tiene que moverla, por ejemplo. O, por ejemplo, que detalles como que Gandalf entre con una luz al amanecer del quinto día y que esa luz sea tan potente que los orcos se tiren para atrás sabiendo que pues los Uruk-hai y todas esas bichas, todas esas razas pues no le comen a nada. Bueno, sí, son magia oscura y tal, uno puede entenderlo, pero uno dice, aquí hay algo que no me cuadra, entonces eso tiene que ver con la primera. Entonces, la segunda ley, dame un segundo, porque Dale. como te dije, es un patíbulo y me siento atacado. Tranquila, no te preocupes. La segunda ley de magia trata más sobre el costo de la magia, ¿no? Estamos hablando de que de verdad el sistema de magia cueste. Si nos acordamos, por ejemplo, de X-Men, Cíclope es un mutante que tiene tiene un poder, su visión que destruye, hace daño, hace mucho daño, hace muchos damages. El costo de tener tanto poder es que él tiene que siempre o tener los ojos cerrados, que no sé cómo los párpados contienen esa cantidad de poder, o tener pues eso, las gafas que le da el profesor X o el visor este que utiliza por el que es tan famoso. Entonces, el costo de los sistemas de magia tiene que ser algo que de verdad represente un esfuerzo, un sacrificio, para que se sienta, para que se sienta real y para que se sienta satisfactorio el hecho de que el personaje utilice magia, ¿no? Entonces, vuelvo a poner el ejemplo de Harry Potter. Puedo lanzar un Avada Kedavra perfectamente si sé mover la varita y ya está, y digo la palabra correctamente, ¿no? Entonces, mato a alguien con solo mover una varita y pronunciar una palabra. Pero ¿qué costo tiene eso para mí? Claro, explican, no, es que si matas a alguien eso va en contra de la naturaleza y tu alma se fragmenta, pero ¿realmente vemos eso reflejado en los libros? ¿Realmente vemos reflejado eso? Por ejemplo, ¿a cuántos hechiceros no habrá matado Alastor Moody, uno de los aurores? Y sin embargo, sí, está loco y todo lo que quieras, pero el tipo se ve bien. ¿Sí? Entonces, cuando hay un costo que tiene que asumir el personaje, obviamente no puede ser una cosa súper loca, tiene que ser algo razonable. Por ejemplo, en la serie, en la saga de libros que estoy escribiendo, el costo es el alma propia. ¿Sí? Entonces, hay algunas personas que utilizan el alma de otras personas, ¿sí? O sea, subyugan a otra persona para utilizar su alma y tener poder ilimitado, por decirlo así, o sea, lo que le dure la batería. Pero hay otras personas que utilizan la magia a costa de su propia alma. Entonces, si usas demasiado la magia o usas un hechizo demasiado poderoso, te mueres. Ese es el costo último. Entonces, cuando tienes un costo que va acorde con lo que ya estás planteando como mundo, entonces es mucho más satisfactorio la magia que usas, ¿no? Sea cual sea, que si eres Superman, si eres Cíclope o si eres lo que quieras. Por ejemplo, Superman también es una buena referencia a esto, porque Superman sí es súper fuerte, es a prueba de balas, el tipo es todo lo que quieras, pero el costo de que sea tan fuerte lo interpretan con su carencia absoluta de tener relaciones humanas sólidas. O sea, el tipo te puede parar un avión a la mitad del vuelo y tú dices, wow, Clark Kent, eres la locura. Pero su relación con Lois Lane es bastante regular, no sabe cómo comportarse en ciertos ámbitos sociales. Entonces, las historias de Superman van más allá, y el poder de Superman va más allá del costo que tenga que usar para usar su superfuerza, sino que su costo es social. Entonces, eso te hace más humano el personaje, ¿sí? Porque dice, yo tengo toda la fuerza del mundo, pero yo no puedo arreglar un problema con Lois Lane a punta coñazos, no puedo hacerlo, ¿sí? Ahora, vamos a la Dime. Bueno, no, sigue y ahorita es que me han surgido varias preguntas con todo lo que has planteado y estoy muy seguro que Camila también se va a dar gusto porque hay ciertos elementos que he insertado en el rol, pero continuemos con la explicación de las leyes. Vale. Camila es como, yo no. Sí, es como, no, yo soy un perchero.
La tercera ley de Sanderson es bastante. Él tiene una ley adicional, pero no me acuerdo ahorita. Que la ley, él lo llama la ley cero. Disculpen. La tercera ley de Sanderson es amplía lo que tienes antes de meter cosas nuevas. Es decir, profundiza antes de meter cosas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando contra Freezer Goku se transforma en Super Saiyajin y dices, wow, marica, Super Saiyajin, bro, este man era el duro, y le mete una paliza y tú dices, wow, Super Saiyajin, qué loco. 10 episodios después, y creo que menos, 10 episodios después, llega Trunks, se transforma en Super Saiyajin y revienta a Freezer en un sablazo, y tú dices, ok, y después Vegeta, no, yo también soy Super Saiyajin, y tú, ok, 3 años después, todo el mundo es Super Saiyajin para todos, ¿sí? Entonces, después Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Super Me Saiyajin... recordó la referencia de los peluquines que ahora le hacen a Goku. Sí, o sea, entonces lo que él enfatiza es, si tú tienes un sistema de magia, enfócate en él y profundízalo, vuélvelo mucho más creíble, métele más variables, más cosas, más, ¿sabes? Naruto, ¿qué es lo o sea, ¿qué fue lo chévere de Naruto? Que en Naruto te presentan un sistema de magia que funciona a través del chakra y los jutsus y no sé qué, es magia blanda, por cierto. Funciona porque te mete tantas cosas y te va explicando a través de la serie cómo funciona el chakra, cómo funcionan los elementos, después te va metiendo que puedes hacer invocaciones de cierto tipo, después mete de que puedes manejar los elementos, pero no se sale del sistema de magia, te está diciendo, tienes esta herramienta, o sea, te presenta como la navaja suiza y te saca un destornillador. Y luego te saca la navaja, te saca el destría, te saca el descorchador, te saca no sé qué. Entonces, es mucho más importante profundizar un sistema de magia o, pongamos en otra cosa, profundizar el desarrollo de un mundo antes de que empieces a meter mucho más contenido. Eso es muy cierto. Allí hay varios factores que justamente, y aquí por eso apelo a preguntarle a Camilo en esa parte, frente a estas dinámicas que hay expuestas sobre Anderson y sobre las leyes de magia, ¿cómo las has podido materializar a través del juego y del mundo que tienes desarrollado? Digamos que hay un referente que nosotros siempre hemos tenido de ejemplo y es Orphan, el mago, que su costo de magia para desenvolverlo no es así como soy mago y ya, no, le costó estudio, le cuesta un esfuerzo físico, tiene otras derivantes que son fundamentales para comprender que la magia no es solo un elemento que está allí puesto y ya, como si nada, y soy mago porque de la noche a la mañana soy así, punto. Entonces, ¿cómo siguiendo esta explicación que nos dio César, esta exposición, has podido implementar ciertas nociones dentro de la construcción de mundo en lo que la gente incluso ya ha podido encontrar en los viernes cuando tienes oportunidad de dirigir? Bueno, de hecho es que venía reflexionando al escuchar esta explicación tan valiosa de César de, pues, ¿qué he hecho? ¿Mm? Ustedes me van a disculpar, no me interesa echarme flores, simplemente les comparto mi experiencia y es el por qué estoy invitado a la posada todas las veces que hay transmisión y no es porque Carlos no tenga más DMs que invitar. ¿Mm? Aunque empiezo a sospecharlo, no, de broma, pero punto número uno. Punto número uno. Propiamente arranco desde lo último, de no le metas más cosas hasta que no hayas desarrollado lo que ya tienes. Hablábamos en el programa anterior, hace 8 días, justamente que, vale, yo empecé a ver cosas en Magic súper interesantes con una producción homebrew, o sea, donde directamente tomaron, adaptaron, listo para usar, y yo empecé a ponderar, pero cuando empecé a ponderar no fue lo metí absolutamente todo y lo quemé todo y lo saqué todo, sino que empecé a probar. Esto me sirve, ¿qué tanto me sirve? Hasta que llegó un punto en que dije, esto me sirve hasta acá. ¿Mm? Eh, pues de hecho cuando me mudo a Quinta, yo durante muchos años fui Dungeon Master de segunda, cuando me mudo a Quinta, una persona que quiero muchísimo me dijo,
¿Y usted por qué no aprovecha y arranca con un mundo de cero? Lleva demasiado tiempo trabajándole a ese para... ¿Por qué no aprovecha? Ha cambiado de sistema, cambie también de mundo. Y no, o sea, en ese momento yo sentí como si me hubiera echado la madre. En ese momento yo sentí un insulto profundo en coherencia con estos puntos de los que estaba hablando César, porque, carajo, llevo, llevo 20 años trabajándole a la construcción de un mundo que si en este momento empiezo otro de cero, pues es que estoy desconociendo toda la experiencia ya ganada. Y un elemento más, tú, Charlie, traías a colación el ejemplo de Orphan. Yo no tengo tan presente Orphan, porque pues, la verdad me gustó la versión clásica y la versión moderna no me gustó, dejémoslo ahí. Pero en cambio me estoy leyendo La Bruja Gris, que es la novela de la que salen las ovas y los mangas de Record of Lodoss War. Y aquí se desarrolla con detalle el que, el que hay tabús, como se hablan en Orphan, y es básicamente hay magia eh, que, que por ser malvada necesariamente le genera una lesión al que la usa, que en este caso es Bagnar, y Bagnar pues va a ser como los que han visto la serie o algunos episodios que dejamos colgados por ahí, eh, pues básicamente este Bagnar es un mago malvado, poderoso, que a pesar de su dolor, él ejerce la magia porque quiere liberar a la diosa de la oscuridad. Y le causa dolor y es físicamente agobiante y hay un momento en que se siente morir, pero sigue empleando esta magia. Y, y eso conecta directamente con una regla que estaba pensando, perdónenme, hoy. He pensado muchas cosas hoy. Así, cuando uno tiene tiempo libre, uno piensa cosas. Pero gracias, Juan Carlos. Pero básicamente, en segunda, yo incorporé una regla casera que era el del sistema de magia por puntos y no el de casillas, que es el que ha estado en segunda y el que está en quinta. Yo consumo una casilla y por alguna razón la fórmula desaparece de mi mente. Eso me pareció tan poco creíble que yo apelé a puntos. Pero este sistema de puntos también hablaba de un desgaste físico, siendo el cuerpo del usuario un portal para la energía mágica. Entonces, tú puedes exceder el nivel máximo de conjuro que tendrías permitido, poniendo en riesgo tu vida según tu nivel. O sea, un mago nivel 1 puede hacer un conjuro nivel 3, sí, pero es probable que muera. Y, o sea, si tienen los puntos de hechizo, ¿no? Que eso no es tan fácil, y soltó el fogonazo y se murió. Ya, listo, gracias por tu bola de fuego. Crea un nuevo personaje, ya, listo. Eh, Eso sí, es como lo que he estado pensando, escuchando a César. Hay más cosas, pero dejémoslo ahí. Escuchemos a César, que es el que sabe más. Sí, como para mencionar un poco, pero antes de escuchar a César, voy a aprovechar, importante mencionar, porque pues también las personas a veces preguntan y es importante, estos niños consentidos bonitos que por allá Camilo tiene bien guardados en bodega, espero, o no los habrá destapado todos. Espero que no. At time. At time. César hablaba de este juego, que es de los rosados que suele utilizar en las partidas. Los dados malditos, que es como se les suele llamar. Aquí está. Pero bueno, importante, recuerden que en Casanagu se ofrece siempre dados roleros o dados para juegos de mesas convencionales, además de miniaturas artesanales a su gusto. Próximamente les ofreceremos pantallas para DMs, cajas de dados y muchas más sorpresas. Así que importante esta pequeña mención. Y aprovechando justamente esa breve mención, hablaba Camilo de unas novelas totalmente recomendadas. Sí, señor. Ahí está la número 1. Por ahí la número 2. No, pero Carlos, déjela ver. Bueno, Carlos, déjela en encuadre. Es que la puso y la quitó muy rápido. No sea envidioso. Qué pena. Ese es el número 1. Es muy lindo. La verdad. La Bruja Gris es el manga de Record of Lodoss War, pero tiene unas modificaciones profundas frente a la novela.
Sí, tiene unas modificaciones Importante, profundas. sí. La Me novela es falta conseguir los otros números, mucho más tengo rica en los dos detalle. primeros. No, yo sí soy, bueno, que me conoce eso, yo soy un poco más de manga, entonces pues por eso mismo cuando me recordó Camilo en la novela dije, no, yo ahí eso, y son muy buenos los relatos, efectivamente es una muy buena base de inspiración y de referencia. Bueno, Perdón, que meta la retomando, cucharada. Perdón, Charlie. No se acordó de todas las veces que le he recomendado un libro y me ha dejado engrampado cuando le echo la invitación a la lectura. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. yo sé, eso es como tirón de orejas, yo sé, es un excelente tirón de orejas. Ya puedes meter la pantalla de problemas técnicos. Literalmente, eso es como, el Jonas me desquito con tu personaje. Eso. Ay, cabrón. Bueno, continuando con Sanderson y explorando justamente ese mundo, hay otra noción, además de las leyes de magia que maneja, y es el síndrome de Campbell. ¿Qué es justamente este síndrome de Campbell y cómo afecta el trabajo creativo de un DM o jugador? Uf, es complejo porque el síndrome de Campbell se basa, pues, lo voy a hablar muy por encima porque no soy lingüista y no quiero que un lingüista en el público me reviente, o sea, me diga, nope, me bloquee la cuenta y todo. El síndrome de Campbell se basa en el monomito, se basa en la historia que hemos escuchado una y otra vez del famoso viaje del héroe, ¿no? La estructura narrativa en la cual una persona tiene una vida normal, pasa algo que le saca de su status quo, ese algo le llama la aventura, a través de la aventura entonces salta a conocer amigos, enfrentar peligros, a confrontarse a sí mismo, a volverse mejor, a enfrentar el desafío final y luego a enfrentarse al dilema de vuelvo, pero si vuelvo no soy el mismo o me voy para otro lado y empiezo una nueva vida con lo que he aprendido. Entonces, esto lo vemos en todos lados. Desde la epopeya hasta Matrix vemos la misma estructura del héroe. ¿No? ¿No? ¿Cómo así que Matrix? Pues, hombre, Neo es un oficinista común y corriente que le gusta hackear. Hay una persona que le dice, oye, mira, lo mismo a ti te gustaría conocer esto. Entonces él se intriga, cae por el agujero de conejo, conoce a Neo, quien es su tutor. Este tutor le obliga a confrontarse contra sí mismo, a aprender, tiene dificultades que son los agentes, que es Cypher, bueno, spoilers, Cypher se muere. Eh, sí, entonces es el mismo viaje, es la misma estructura de viaje del héroe. Al final Neo termina volviendo a la Matrix, siendo el elegido, entonces tiene una nueva misión y empieza un nuevo punto de aventura desde el cual pues él tiene todo esto que ha aprendido durante su viaje, ¿no? Entonces el síndrome de Campbell recae en eso, es en que la mayoría de historias, no importa la cultura donde estés, no importa donde estés escuchando, por lo general tiene esta topología, se mueve de la misma forma. Entonces, Sanderson propone hacerlo de forma distinta y lo ha hecho de forma distinta, sobre todo tengo entendido por las reseñas que he visto, en el archivo de las tormentas. En Mistborn no es tanto, pero sí se nota la diferencia porque en Mistborn tú no ves un statu quo antes de que empiece la aventura, sino vas conociendo de una vez la aventura, o sea, te salta unos pasos y no llega hasta el mismo nivel que el viaje del héroe. ¿Sí? Hay un punto en Mistborn, pues, léansela, tienen que leérsela, muy bueno. Hay un punto en Mistborn en donde los personajes podrían enfrentarse a ese cliché, pero precisamente optan por lo contrario, ¿no? Entonces, eso altera la estructura narrativa y el final es algo que tú no te esperas porque el final pues ya te empieza a conectar con el Cosmere y las esquirlas y el sistema de magia de esquirlas y, bueno, alomancia, esquirlas, hay un montón de sistemas de magia, pero eso, ¿no? O sea, es evitar caer en el tropo de una persona, o sea, el héroe tiene una vida normal, conoce a alguien o le pasa algo que cambia esa vida normal, empieza la aventura, y vuelve y repite el ciclo del monomito. Esto es muy importante para DMs, para escritores, para creadores en general, porque el viaje del héroe sí no es una fórmula única y tampoco es que, vuelvo y digo, Sanderson no reinventó la rueda, pero el viaje del héroe cada vez es más difícil de contar, cada vez es más difícil
¿De qué? Neo cayó con la plastilina azul. Total. Entonces, entonces no, no está mal hacerlo así, porque pues es una estructura, pues lo digo, que es exitosa, que se sabe hacer, y puedes incluso modificarla de cierta forma, pero recaer en el monomito es hacer lo mismo, contar una historia de la misma forma, con la misma topología, con los mismos recursos y sobre todo, por lo general, con el mismo final. Bueno, por aquí Camilo justamente nos comparte una parte fundamental frente a lo que estamos exponiendo. Y bueno, Camilo, detállanos un poco sobre lo que estamos observando en este momento. Es de lo que César acabó de hablar. Esta es la manera en que se grafica el viaje del héroe en 12 pasos. ¿Mm? Se podría decir que son tres. ¿Mm? Hay un llamado a la aventura, hay un desafío y hay un regreso a la cotidianidad. ¿Mm? Lo dejo así entre comillas como en Austin Powers, cotidianidad. Porque es que sí, que hay un mentor. ¿Mm? Usualmente el personaje no sabe y necesita a alguien que no tiene la habilidad de hacerlo él mismo, pero le ayuda. O sea, un ejemplo clásico en Star Wars, apareció en Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi no tiene la habilidad para vencer a Vader. Listo. Pero sí inicia a Luke. Luego Luke encuentra otro maestro más, ¿sí? Que es el maestro Yoda. Yoda, que wow, es Yoda. Pero Yoda no tiene la habilidad para vencer a Palpatine. Entonces, ¿quién es el que se encarga de todo esto? Luke. ¿Por qué? Porque es el elegido. De la misma manera con Neo. Neo es el elegido. Y esta palabra es el elegido. Es el niño que vivió, o sea, Harry Potter, volviendo a hablar de Harry Potter. Es el niño que vivió y aparece este Dumbledore que pues tiene un montón de habilidades, pero curiosamente, si se dan cuenta, deja solo a Harry en los peores momentos. Oh, Harry, es que yo siempre supe que tú podrías. Hombre, no, mira, no, la verdad es que tú fuiste concha y no quisiste ayudar al muchacho. Tú lo dejaste morir, ya está. O sea, ¿qué clase de maestro eres? Eres el director de la escuela y sabes los horrores que hay, pero mandas un estudiante de primer año o de segundo o de tercero contra ellos. Como director tienes mucho huevo. Digo, pero, pero en No, medio de no todo quiso decir que fuera un rector irresponsable, ¿no? formas de decirlo, pero es que es forzar este viaje del héroe. Que si tiene recursos valiosos, claro que tiene recursos valiosos. Cuando, cuando se entiende el por qué. ¿Mm? O sea, claro, y es de hecho de lo que llama, de lo que habla Sanderson. Pongo un último ejemplo, que es una de mis películas favoritas, La princesa Mononoke, que de hecho no se quería, no querían llamarla princesa Mononoke, sino príncipe Ashitaka. Pero pues pega más con una mujer, entonces se terminó llamando Princesa Mononoke, ya está. Pero toda la historia habla de una Ashitaka, quien tiene un viaje del héroe, pero que tiene un hueco, tiene un gran hueco, y es el personaje empieza siendo perfecto, termina siendo perfecto. O sea, ¿qué aprendió? Lo único que aprendió es que encontró el amor, pero en medio de todo dijo, oh, tú, la salvaje, me gustas, ya sal conmigo. No, yo no quiero, odio a los humanos. Ven, yo te salvo la vida. Bueno, listo, salgamos, pero no vamos a vivir juntos. Tú en la ciudad, yo en el bosque. Listo, yo vengo aquí y te hago la visita. Con mucho gusto. Ya, interprétese como quiera. Pero Ashitaka se enfrenta a todo este asunto. Acabas de O sea, él spoilear la tiene... lista, pero no, ¿qué? Lo siento. Bueno, de hecho... Es una obra maestra de Ghibli. Es Con, la mejor película de Ghibli para mí. conté un detalle secundario, afortunadamente. Conté un detalle secundario. Sí, no lo No, centra. no, sí, no dije nada. Iba a decir más cosas, pero preferí no decirlo. Puedo decir una última cosa sin tirarme la película, y es que Ashitaka es un tipo tranquilo en su aldea, hasta que aparece este espíritu corrupto, este de Dios jabalí corrupto, que básicamente lo marca con la maldición. Ese es el llamado a la aventura. Y por el camino, pues, aparece un maestro. Y por el camino encuentra desafíos. Y por el camino arriesga su vida. De hecho, hay varios momentos donde Ashitaka debió haber muerto. Y sin embargo, por huequeo de Ghibli, porque tenemos que tener un final feliz, pues Ashitaka sobrevive.
No, no me he tirado la película. Ya está, más bien cambiamos de tema, porque es que, porque es que darle palo a los clásicos de esta De forma es hace muy como cruel. 3 décadas, tranquilos. O sea, No, agendado, o sea, aquí nos hemos dado varios referentes, tanto de canceladísimo, Camilo. Me spoileaste hashtag canceladísimo. no, Canceladísimo. no, 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 no es poleo lo más importante, y eso que hay por ahí. Como no la habías visto, te la recomiendo. Sí, No, no, ahí queda. No, y es muy importante, es un muy buen referente. De hecho, Sí. el manejo de deidades a través de la naturaleza, bueno, hasta ahí lo dejamos porque fue justamente uno de los Uno de mis ingredientes. referentes, sí. Sí, Ujú. muy, muy buen referente. Y bueno, justamente aquí recalcando justamente este gran aporte que justamente Camilo nos hacía sobre lo que es el camino del héroe. Bueno, esto que existe desde la época griega, esto no es nuevo, esto ya tiene miles de años de conocimiento, de existencia, y de ahí. Perdón, es que Joseph Campbell en su libro es básicamente eso lo que plasma. Dice una y otra vez del relato clásico hasta varios relatos contemporáneos, esto se hace presente. O sea, cuando vemos unas 12 ordalías de Hércules, estamos viendo esto. Cuando estamos viendo la historia de un Perseo, o la historia de un Teseo, o la historia de un Jasón, o la historia de un Odiseo, o la historia de un Aquiles, Es lo mismo. básicamente, o la historia de un París, nos estamos enfrentando a esto una y otra vez. Cuando estamos viendo Los Miserables, estamos viendo esta misma historia. Está presente, está tan Bueno, velado y de una forma tan interesante que está ahí y engancha. Total. Y vea, sí, justo para lo que vamos a saltar, llega Andrés a hacer ese aporte y es a lo que voy a Sí. preguntar. Pero primero, apelemos a lo que menciona Andrés, a quien saludamos y muchas gracias por estar aquí presente. Él dice, bueno, llego tarde, estás excusado, pero bueno, ya sabes, 9 de la noche, todos los martes, y que si ya hablamos sobre cómo Sanderson publica sus clases de escritura de literatura fantástica en YouTube. Y apelando justamente a ello, y que es parte de las preguntas que tenemos justamente para hoy, es cuáles son los mayores aportes que brinda Sanderson en la manera de emplear y exponer sus conocimientos a través de las redes sociales y cómo tal manejo puede contribuir a los DMs, a los Master en Rol, para socializar y exteriorizar sus mesas de juego. Uf, vaya. Eso, y después ahorita miramos una pregunta que hizo, dame un segundito. Diego Felipe Rivas. Diego Felipe, me parece muy, muy buena pregunta, ya vamos para allá. Yo creo, estamos en la era de la comunicación, estamos en la era en la que cualquier persona puede, por ejemplo, pues Aralín, tenemos un gusto en común que es desarrollar temas sobre juegos de rol y pues lo hacemos, lo estudiamos y publicamos estos contenidos. Bueno, publican ustedes porque pues yo soy un invitado. Entonces, esto es un ejercicio muy bonito de construcción de conocimiento. El hecho de que él lo haga, no muchos autores lo hacen, permite a mucha comunidad, muchas personas que no están enteradas de que existen otras formas de narrar, o al menos formas que difieren precisamente de los tropos de Campbell. Eh, esto es increíble. Esto le permite a cualquier persona como yo o como cualquier otra persona que se interese y que vea estas clases, que son muy frescas, que tienen muchas referencias a cultura pop, que pues Sanderson se nota que es un tipo que es un bacán, aunque es mormón, pero bueno. Entonces, me parece súper chévere, no es que tenga nada contra los mormones, antes de que me caigan en el chat. Sí, sí, entonces es un tipo muy fresco, habla sus ideas tranquilamente, sus estudiantes también son muy pilos y lo ponen en el patíbulo y preguntan cosas muy interesantes. Entonces, tener este tipo de recursos narrativos permite que un DM o que un escritor o que un diseñador de juegos pueda generar sistemas de magia creíbles, que pueda crear mundos creíbles para el espectador, para el lector, para la persona que vaya a consumir el contenido. Entonces, considero que de los mayores aportes, primero es la base, el conocimiento, el ver otra perspectiva, ¿sí? El ver algo más allá de lo que otros autores han hecho, ¿sí? Porque ya hablamos de Rowling, ya hablamos de Tolkien,
No hemos hablado de Sapkowski, pero Sapkowski es la misma vaina, aunque Sapkowski te mete a Geralt a mitad de cosas, o sea, a media res, ¿sí? Te mete a Geralt ahí como, este es Geralt, es un brujo, está todo bueno, ya está. ¿Sí? Entonces, sí, Henry Cavill, por Dios. Entonces, creo que aparte del conocimiento es esa forma fresca de explicarlo y de emplearlo permite un mayor acercamiento de las personas a ese tipo de conocimiento y lo mejor de todo el asunto es que es gratis. Bueno, perdón. Ahí estamos viendo un poco En, para que nos introduzcas un poco, Camilo. en un rato, no, no, Charlie, quita el video, quita el video. Te agradezco si les compartes Okay. como comentario, o sea, donde están saliendo los comentarios de nuestros oyentes, este vínculo. La pregunta. Este videito es una charla TED, bueno, una charla TED, no, un videito TED chiquitico, que explica el viaje del héroe de una forma muy concreta, realmente muy concreta. O sea, si usted no tiene tiempo de leerse el libro de Campbell, que es recomendado, véase el video, saque sus propias inferencias, usted DM o usted jugador, porque es que usted cuando traza objetivos y le dice a su DM, es que me interesa X, Y o Z, usted puede también pensarse ciertas etapas de su viaje del héroe, de mi personaje, yo me lo veo de esta manera y lo visualizo de esta manera. O sea, pongo un ejemplo simple, uno de mis jugadores de la mesa de Winnie Octar, David, si me estás escuchando, un saludo, él empezó a decirme, venga, ¿qué armas mágicas hay? Me interesaría que hubiera una como objetivo para mi personaje. ¿Mm? Querido público, ustedes sí lo... Bueno, querido público, yo ahora les escribo el comentario en comentarios. Es que ahí es difícil que lo puedan copiar y reproducir. Sí, Pero bueno, obviamente es que está no, fresco, ahorita Charlie, fresco. Yo ahora, gracias, César. Ahora gracias. sí, por ahí hay una pregunta en el tintero. Hay dos, hay una todavía pendiente. Voy a esa pregunta, si me permites, Carlos. De una vez la voy a dejar plasmada aquí. Eso, aquí está. Bueno, la pregunta que nos hace Diego Rivas es, un segundito, ¿de qué manera el propósito u objetivo de una aventura tiende a ser justificadamente alterada sin que la experiencia, gracias, sin que la experiencia del PJ se altere? Esto es difícil, esto es durísimo. Sobre todo para un DM, porque pues como ustedes saben, el DM te prepara una escena, te prepara una campaña de 1 hora, 2 horas, y el DM tiene que mantener un balance entre la experiencia de juego de sus jugadores y la historia. Hay muchos tipos de jugadores, hay muchos tipos de DM, pero por lo general el conflicto principal entre ellos es el DM quiere contar una historia compartida, pero con unos lineamientos para que el argumento no sea y llegaron unos ovnis y nos raptaron a todos y se acabó la campaña, por ejemplo. Entonces, para mantener esa cohesividad temática, tiene que mantener una línea. Entonces, si seguimos estos tropos del viaje de héroes, o sea, si dejamos que un personaje haga lo que se le dé la gana, pues vamos a terminar muy alejados de la historia original y de la historia que todos quieren contar, porque pues, recordemos, el juego de rol es básicamente una actividad de narración grupal, ¿sí? En que todos tienen interacción y todos tienen voz y voto. Solamente pues el DM es el que organiza a través de las reglas y a través de todo esto. Entonces, para mantener ese ambiente no podemos permitir que el personaje haga lo que se le dé la gana, pero tampoco tampoco es constructivo para el DM, para la campaña, para la historia que se está contando. No es constructivo, bueno, a ver, ahorita hablamos de Geralt. Esto no es constructivo que el DM le meta mano al personaje y lo obligue a hacer cosas que puede que no esté de acuerdo o no quiera hacer o no quiera interpretar. Entonces, ahí entramos al conflicto básico de M versus Party versus el grupo, y es muy importante que se entiendan antes de empezar la campaña y que digan, ok, ¿de qué va esto? ¿Cómo va a ser? O sea, no me cuentes la historia, pero cuéntame qué
qué capacidad, o sea, qué libertades tengo yo con mi personaje, con la historia y con los otros personajes de la historia, ¿no? Entonces, es complejo. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era? Creo que segunda pregunta, creo que ya estaba justamente dentro de lo que se estaba respondiendo, que fue la que había hecho Andrés, que era justamente sobre el contexto de redes sociales que ya ahondamos hace un momento. Vale. Y por aquí algo que Juan Carlos nos ha reiterado varias veces, hay que decirlo que es viable, pero hay que tener una producción ya un soporte detrás. Eso es algo que lleva un poquito más de solo trabajo porque efectivamente todo, es que no hay nada imposible, considero, dentro del desarrollo, pero hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta y bueno, no sé, Camilo, pues justamente dentro de esa síntesis que Juan Carlos ha planteado puedas añadir. Sí, simplemente una cosa, Juan Carlos, como te dije, es algo que tenemos que considerar, partiendo también de que hay un delay, creo que de 30 segundos. Entonces, no, Exacto. es que viene el dragón, ¿qué hace el público? Esperamos 30, un minuto a veces y uno... Entonces ya cuando responde el público, pues es que ya este personaje está muerto. Entonces, justamente por eso hay que revisarlo, como muy bien lo dijo Carlos, de cara al tema técnico. Pero a mí me parece Exacto. muy interesante, Carlos y Camilo, me parece muy interesante cómo la virtualidad ha permitido la interacción de los espectadores y su introducción también a la misma historia. Se sienten parte de la historia, quieren ayudar a tomar decisiones, pero pues volvemos a lo mismo. La narración entonces es de la mesa o la narración pasa a ser de la mesa y del espectador. Eso es una vaina digna de verdad sentarnos y hacer un debate. Es Es algo muy muy cierto. complejo, es muy complejo, no solo por las complejidades técnicas que pueda llevar una mesa virtual, sino porque realmente si le hacemos caso al espectador o lo que los espectadores digan, estoy tomando una decisión porque yo estoy de acuerdo con la decisión, porque mi personaje está de acuerdo con la decisión, porque mi personaje está rompiendo la cuarta pared en este momento. ¿Sí? Es una metanarración muy, muy rara y sería súper chévere poderlo analizar, porque entonces, ¿en quién queda la decisión? ¿En el espectador, en el jugador o en el DM? ¿De quién es? Pero bueno, no lo alargo Es más que un ya. parámetro ahí interesante que ya... De hecho, perdón, pero César, esto que acabas de decir nos da para otro programa más. Tú ves que tú nos dejas la pitica para decir, oye César, ¿qué tienes que hacer este martes? ¿No? Sí, siempre. El martes a las 9. Y así con todos los invitados, esto es chévere, se va convirtiendo en un café habitual porque esa es la gracia, la Posada Aralí no es solo es un lugar de paz, es un lugar donde siempre se viene a encontrarnos a través del conocimiento, a través de todas esas enseñanzas, y no solo nosotros, sino el público que está allí presente. Y justo, pues bueno, ya estamos cerca de cumplir justamente la hora de transmisión. Perdón. Es importante, no, al contrario, aquí ojalá pudiéramos extender, pero la idea es esto de nuevo va de la mano con la pregunta bueno, más que con la pregunta, con una explicación que nos ha dado allí Andrés, ahorita lo pongo más adelante, porque va justamente a esta pregunta con la cual quiero cerrar el día de hoy, es, en síntesis, ¿qué podemos decir bueno, qué podemos decir que aconseje Sanderson a DMs y jugadores de rol? Bueno, creo que aquí queda un poquito mal, o sea, qué podemos aconsejar a cualquier DM, a cualquier jugador sobre lo que es la contribución de Sanderson a través de su obra y a través de sus enseñanzas? Yo creo que lo más importante que nos enseña Sanderson es, bueno, creo, no, estoy seguro, que lo más importante que Sanderson nos enseña es la creación de personajes cohesivos, o sea, que sean coherentes con sus acciones. Cuando un jugador de rol ve a Sanderson y aplica las leyes de desarrollo de personajes, está siendo riguroso con su personaje y sobre todo está siendo más fiel a él. O sea, está creando un personaje que es fiel a sus principios y que no es, por ejemplo, un católico que va a una iglesia luciferiana y porque le dan dinero, pues reza. No, tiene una moral, tiene unas creencias, tiene una ideología que no se va a romper y eso se refleja dentro de la interpretación. Y eso permite que el jugador de rol
pueda disfrutar mucho más su interpretación, que pueda decir al final de la campaña, oye, sí, esa es una decisión que tomaría mi personaje, porque yo soy el personaje, porque lo estoy interpretando, porque estoy siendo riguroso en su creación, en su desarrollo. Claro, a veces es como meterle mucha tinta al tintero, pero me parece que es mucho más potente y mucho mejoraría mucho la experiencia de juego en los jugadores de rol. Para DMs, pues bueno, para DMs vendría siendo pues la estructura, ¿no? La parte de arriba, la parte macro de cómo funcionan los sistemas, de que un tendero esté peleado con otro y por tanto si el party va a este tendero no los va a atender. Ese tipo de cosas, ser rigurosos, ser estrictos, permite que haya una mayor inmersión en el juego, que no pasen cosas como porque, ok, pasó, es lo que el DM quiere, que no se entienda como eso, sino porque realmente tiene una explicación, se siente mucho más real. Y se me había olvidado la primera ley, qué pena, la voy a meter aquí para cerrar, la primera ley de la magia y en general para casi todo tipo de conflictos dentro de la narración, jugadores y DMs, escuchad. La capacidad de un autor para resolver un conflicto con magia es directamente proporcional a lo bien que el lector haya comprendido la magia. Entonces, la capacidad tuya como jugador de rol para resolver un problema con las habilidades que te da tu personaje es satisfactoria siempre y cuando tú entiendas cómo funciona, siempre y cuando tú hagas entender al resto de la party cómo lo haces y por qué lo haces, y sobre todo que, bueno, que interiorices ese conocimiento y que lo sientas tuyo. Muy cierto. Bueno, vamos a ir justamente concluyendo, y es que era una conclusión bastante amplia la que daba aquí Andrés Nicolás, y que pueden ustedes observar en ese momento. Entonces, Anderson enseña dos conceptos geniales en su clase. El primero es la pirámide de la abstracción, de cómo aterrizar la atención de la audiencia por medio de la descripción de detalles concretos, importante para aterrizar las escenas, es decir, la recreación del contexto de todo el entorno. El segundo, aquello que ata a los personajes, trama y escenario, setting, como elementos fundamentales es el conflicto. Sí, siempre el conflicto debe estar presente, es el detonante, es como el ingrediente central, el que le pone el sabor a las cosas. El conflicto como vehículo de todas las narrativas, y eso es clave entenderlo porque no sirve solo en la literatura, sino de una forma, bueno, ahí me imagino que un poco de entender de la importancia de este segundo elemento, pues porque, obvio, no solo es quedarse en un elemento lineal de, hola, ¿tú qué haces? Yo como, tú también estoy comiendo, listo, y se queda, no, todos comimos, y esto fue el desarrollo de toda la aventura de cómo comimos en la posada, y ya, o sea, no, o sea, es darle ese conflicto, ese condimento, ese punto de debate, ese algo que me va a conectar con mi lector, o en este caso fundamental, con mis jugadores, qué les voy a insertar allí, o ellos también qué me generan dentro de esas situaciones ocasionales, dentro de ese detonante que me va a generar ese conflicto, y cómo el DM también aprovecha ese tipo de elementos que genera el jugador para decir, oh, aquí hay un detonante interesante para desarrollar. Bueno, creo que ya por hoy vamos a ir cerrando las puertas. Nos queda una pregunta final que nos hacía Andrés, pero pues justamente de cerrar, pero esta concluyámosla en un solo minutico rápidamente. Entonces, una pregunta para la mesa. Lo intentaré, Carlos, no te prometo nada. Es el reto. ¿Ustedes creen que existe una tensión negativa entre la estructura de 3 actos, o sea, viaje del héroe, y las narrativas interactivas que se presentan en los juegos de rol? Por ejemplo, el rechazo a la aventura. Es un plot point, perdón, que iría en contra del concepto del aventurero de D&D. Y esta pregunta también es muy buena para Camilo. Lo voy a responder rápido porque me gustaría saber qué opina Camilo sobre esto. Sí. Yo creo que las narraciones interactivas por lo general terminan cayendo en el tropo. Entonces, sí hay una tensión, porque o sea, si tú te lees un libro, algo que ya está escrito, que ya está hecho, pues su estructura no va a cambiar. No es porque tú vayas en la página 50 y te saltes a la 150 va a haber algún cambio. No, hay una serie de hechos que llevaron hasta allá.
Entonces, creo que sí hay una tensión, que es pues lo que hablamos ahorita, como el DM lo piensa en 3 actos tal vez, o quiere hacer algo distinto con eso, pero por lo general cumple con ese tropo, con esa línea, y los jugadores y sus decisiones pueden alterar precisamente ese camino, esa guía. Pero por lo general el DM se acomoda a eso para permitir el disfrute de la mesa de juego y que la historia sea mucho más entretenida para los jugadores y para el DM. Camilo, importante entonces, para ir complementando entonces tu opinión al respecto y la frase y reflexión de cierre para el programa de hoy. Bueno, a ver. Es una muy buena pregunta, Andrés. Y lo primero que tengo que decir es, estoy de acuerdo con César. Es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es justamente que cuando un DM diseña la aventura, tiene dos opciones. Ve la aventura como una camisa de fuerza. Los eventos a fuerza tienen que darse como están escritos, o como una excusa para la creación de la narrativa grupal. Porque en medio de todo, toda aventura es un llamado del héroe. Es, no, vale, listo, ellos escogieron ser aventureros porque de otro modo, ¿para qué son aventureros? Vale, sí, sí, sí. Pero cuando hay dificultades, más de una vez el grupo tiene la opción de retroceder. No, pucha, es que es meternos a la cueva del dragón. Mejor volvamos al pueblo. No, pero el dragón sigue ahí. Y el dragón puede destruir el pueblo. Y en medio de todo son los únicos aventureros en la zona. Entonces, pues va de la mano justamente con esto. Y, y pues, tanto como la tensión, no, de nuevo, yo lo había dicho en algún programa anterior, es una oportunidad. Una oportunidad que el DM puede o no puede aprovechar, y de una vez esto también entra dentro de un problema adicional que muy seguramente hablaremos en un programa posterior, el de machetear la aventura. No, listo, es que según la narrativa tal, bueno, listo. Carlos me pedía una conclusión y es, amigo DM, en pro de una narrativa sana que no dañe la secuencia de toda la campaña que tú mismo has diseñado, juega la aventura, desarrolla la aventura. Cuando tú sientes que tienes que meterle tijera porque tiene que ser a fuerzas, como si fuera, o sea, como el círculo que hay que embutir en el hueco cuadrado. Tiene que ser una aventura por sesión. Perdóname, pero tú estás siendo pésimo DM. Básicamente porque no entiendes que la historia está por encima del número de sesiones que desarrolles. Ese es un detalle importante y esa es mi conclusión del día de hoy. Y, y me he extendido a propósito para dejarle un mensaje a nuestro presentador. Querido presentador, estamos en tus manos, los quiero. No sé qué le hizo en varias instancias, pero bueno, también uno lo hace con un propósito, no lo voy a negar, pero sí, es, digamos, lo que un poco el criterio y el carácter que tenga el DM para considerar cuál es el desarrollo adecuado de cierta aventura. Y sí, obvio, nadie es perfecto. Ahí uno a veces peca en acierto y a veces peca en error. Eso es muy cierto, pero lo fundamental, no perder el hilo conductor de lo que se está llevando, o sea, de la historia, o sea, saber hacia dónde va, porque si no se sabe, se pierde en un limbo y ahí quedas en toda, mejor dicho, queda perdido. Uy, un saludo muy especial, muy especial a Andrés Alberto Romero, que llegó tarde, pero un abrazo para él. Es un conocido enorme y que tiene un conocimiento de mundos de fantasía enorme, y qué bueno tenerte acá, tengo que recalcarlo. Él, no sé si se acuerda, Camilo era ogro de los hermanos Castro, por allá de esas viejas data. Él es exacto, ya se acordó, ya. Muchos saludos para él y saludos para allí, que Adriana me estuvo saludando también por aquí que estoy revisando en mi perfil personal. Entonces saludo para ella y allá Carlos igualmente. Muchos saludos para ellos,
que para ahí se apuntó con el apunte de Brando, entonces bien. Entonces, bueno, ahora sí, cerrando las puertas. César, mil y mil gracias por nuevamente estar acá. Sé que sacaste tiempo y justo estás en oficina ya en RTBC, estás con todo el poder de las llaves allá y todo el manejo, así que para que todos sigan en sintonía, obviamente todo lo que podemos disfrutar a través de los canales públicos. De verdad, mil gracias por compartir este espacio y este momento para charlar sobre este tema tan enriquecedor. Sí, y tan enredado sobre todo, porque, a ver, no hay una sola forma de escribir, no hay una sola forma de crear. Lo ha dicho el mismo Sanderson, yo no soy la Biblia en esto, no cojan mis reglas como si fuese algo, palabra sagrada. Gracias por invitarme y recomendación a escritores, a DMs, a jugadores de rol. Gócenselo, de verdad, métanse la aventura, creen una historia apasionante, creen una historia con la cual ustedes se pueden identificar y van a ver que explorando estas y otros tipos de generar narrativas van a disfrutar muchísimo más de sus mesas de juego. No, muchísimas gracias César por esa compañía. Camilo, pues como siempre nuestro invitado, aunque yo sigo diciendo que es el barman, pero él insiste en que él es un mueble de la posada, pero bueno, él insiste. Salgamos de la duda, ¿qué mueble te consideras de la posada? Definitivamente no soy el reloj de cuco de la posada. No, de hecho ese vendría a ser yo, si fuera un mueble. A propósito, muchachos, los voy a espolear a ustedes dos porque ya que me pasaron al patíbulo. Aprovecha. Aprovecha. Posada Aralín está pasando por un proceso de nueva imagen. Muy pronto muy pronto, dependiendo si tengo suficiente tiempo o no, pero está pasando por un proceso de imagen, está muy de puta madre. Gracias por la idea, Carlos, para poner a Camilo como nuestro barman de la posada, lo voy a poner. Camilo necesita... ¿Ve? No soy el único, gracias. Pero y Carlos de fondo está tocando un lado. Pero recuerda así como estos muebles animados de La Bella y la Bestia, eso es clave. Puedo pensar algo así, algo tipo Disney, simplemente por reírnos. Pero eso, muchachos, los que ven la posada de Aralín, pronto tendrá una imagen nueva, renovada y súper bacana. Espero también poder ser parte de ese proceso. Y nada, quería spoilearlos ahí, quería joderlos, porque la última vez me spoilearon el juego de rol, hoy lo spoileo a ustedes. No, genial, y estamos en expectativa, hemos visto hacer y la verdad es algo fantástico y que la idea es justamente eso, seguir sumando en este proceso, también ir creciendo nosotros de la mano de ustedes, no solo con nuestros invitados, sino también con ustedes, los espectadores que ya cada 8 días nos encuentran aquí a través del Facebook de Manualidades Casanago y a través de todos los canales que tenemos allí a disposición a través de YouTube. Recuerden agregarnos en Instagram, en Casa Lineal Piso Nagu, para que nos sigan. Y, lógico, escucharnos nuestros podcasts que siempre están a disposición de ustedes. Nos encuentran a través de Google Podcast, de Spotify, de Breaker, de Pocket Cast, de Radio Public y de Anchor. No siendo más, les agradecemos muchísimo su sintonía, su disposición, el haber estado aquí presentes y nos encontramos en una próxima ocasión para disfrutar más de esto que es su Posada Aralín. Una buena noche, tengan una excelente continuación de semana, un abrazo cordial y chao.